El viento de la tarde levantaba remolinos de polvo seco frente a la gran tranquera de madera podrida. Allí estaba Elena, con las manos callosas apretando el asa de su maleta vieja, el único objeto que le quedaba en el mundo tras haberlo perdido todo. Al otro lado del alambre de púas, un perro pastor de pelaje enmarañado y una pata coja la miraba con la misma desconfianza que su dueño. Don Anselmo, un hombre que llevaba 5 años enterrado en vida dentro de su propia hacienda desde que enviudó, sostenía en su mano derecha una llave de hierro negro, pesada y fría, con la que cerraba cada noche no solo las puertas de su casa, sino las de su propia alma. El peso de estar sola le oprimía el pecho a la joven, pero el miedo a quedarse en la calle frente a un mundo cruel era mucho mayor. Ella no bajó la mirada. Con la voz quebrada pero firme, le ofreció un trato que a los ojos del pueblo habría parecido una locura. Le dijo que no quería dinero, que no buscaba caridad ni limosna, que solo necesitaba un techo que no goteara y un fogón encendido donde calentar las manos. A cambio, ella levantaría esa tierra muerta, cuidaría de los animales enfermos y le devolvería la dignidad a una hacienda que se caía a pedazos por el abandono. El anciano la miró de arriba abajo, evaluando la fragilidad de sus hombros y la firmeza de su determinación. El silencio se alargó tanto que solo se escuchaba el crujir de las ramas secas en el monte cercano. Finalmente, el hombre apretó la llave de hierro negro hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dio media vuelta hacia la casa en ruinas y pronunció una sola frase que cambiaría el destino de ambos para siempre. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo por obra de la providencia, comenta aquí abajo desde dónde estás escuchando. Escribe tu ciudad y tu estado, porque esta historia de gente de bien fue hecha para llegar justo a donde la necesitas. Dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. Eran relatos que hablaban de empezar de cero, cuando la vida te arranca hasta el último aliento de esperanza. Elena no era una mujer de la que se contaran grandes hazañas en las plazas, pero llevaba en su espíritu la fuerza inquebrantable de quienes saben que el trabajo honesto y la fe en Dios siempre traen recompensa. Tenía 28 años, aunque los surcos invisibles de la tristeza en su rostro la hacían parecer mayor. Sus ojos, del color de la tierra mojada, habían visto desmoronarse su mundo pieza por pieza desde que era apenas una muchacha. La vida de Elena había sido una sucesión de despedidas silenciosas. Primero fue su padre, un hombre humilde que le enseñó a leer las nubes y a entender que las semillas que guardó la oscuridad siempre encuentran la forma de buscar la luz. Se marchó una madrugada de invierno, dejando un vacío que olía a tabaco negro y a café recién colado. 2 años después, su madre no pudo soportar la ausencia y se apagó como una vela al viento, dejándola completamente sola en una casa que de pronto se volvió inmensa y fría. Elena intentó sostener la pequeña parcela que heredó con sus propias fuerzas. Sus manos callosas conocían el rigor del azadón y el peso de los baldes de agua sacados desde el fondo oscuro y helado del pozo. Pero el campo no perdona a quien no tiene respaldo, y menos a una mujer joven y sola, expuesta a las miradas de aquellos que merodean como aves de rapiña, esperando el primer tropiezo. El golpe definitivo llegó a finales de un verano inclemente, cuando la sequía había agrietado la tierra y secado hasta la última gota de los arroyos. Elena había resistido meses racionando el grano y cuidando de sus pocas gallinas sobrevivientes, pero el hambre no era su mayor enemigo. El verdadero peligro tenía rostro y nombre. Su primo Ramiro, un hombre de mirada esquiva y sonrisa torcida, apareció una tarde acompañado por 2 hombres de la jefatura local. No traían buenas intenciones. El olor a sudor rancio y a tabaco barato inundó el pequeño porche cuando Ramiro le extendió un documento sellado, asegurando que el terreno estaba a su nombre por una antigua deuda de juego que su difunto padre supuestamente jamás saldó. Elena reclamó y exigió explicaciones, pero sus palabras chocaron contra el muro de la codicia. Le dieron 24 horas para desalojar. Esa última noche en su hogar fue la más larga de su vida. El sonido de los grillos bajo aquel atardecer dorado parecía un canto fúnebre que anunciaba el fin de su historia. Se sentó frente al fogón apagado, sintiendo cómo el frío de la injusticia le calaba los huesos. A la mañana siguiente, con el primer sol despuntando entre los cerros, cerró la puerta de madera por última vez. Caminó por el sendero principal, sintiendo las miradas furtivas de los vecinos desde las ventanas. Algunos bajaban la cabeza con lástima. Otros, los cobardes que siempre evitan los problemas, simplemente cerraban sus cortinas.
Nadie le ofreció asilo por miedo a las represalias. Así comenzó su peregrinaje forzado. Con la maleta vieja golpeándole la pierna a cada paso, Elena se adentró por caminos que no conocía. El polvo del camino de tierra se le pegaba a la piel sudada y el cansancio amenazaba con doblarle las rodillas. Tocó en varias fincas buscando trabajo como jornalera, lavandera o cocinera, pero las puertas se cerraban una tras otra. Le respondían que no había dinero para sueldos, que los tiempos eran malos o simplemente la miraban con desdén por ser una mujer vulnerable vagando sin rumbo. Los días se convirtieron en semanas, su ropa se desgastó y el peso de la desesperanza estuvo a punto de quebrar su espíritu. Fue al cuarto día de caminar sin rumbo fijo cuando el paisaje comenzó a cambiar. El sendero se hizo más estrecho, flanqueado por árboles centenarios cuyas ramas se entrelazaban formando un túnel de sombras espesas. El aire allí era distinto. Olía a humedad antigua, a musgo y a madera pudriéndose lentamente bajo el sol inclemente. Al final de esa ruta olvidada, se alzó ante ella la silueta de una propiedad inmensa. Era la hacienda Los Sauces. Alguna vez debió ser un lugar majestuoso, lleno de vida y cosechas, pero ahora parecía un gigante herido, pidiendo clemencia en el más absoluto silencio. La pintura de las paredes se despellejaba como piel quemada, las tejas del techo estaban rotas y la maleza había devorado el jardín hasta convertir el solar en un monte salvaje. Elena se detuvo frente a la gran tranquera. El crujir de la madera vieja bajo el viento fue el único sonido que le dio la bienvenida. De pronto, un movimiento entre los matorrales llamó su atención. Un perro pastor, viejo, con el pelaje lleno de abrojos y una pata trasera encogida por el dolor, salió cojeando hacia ella. El animal no ladró. Solo la miró con unos ojos cansados, opacos, que reflejaban exactamente el mismo abandono que Elena sentía en su propio pecho. Ella dejó su maleta vieja en el suelo, se arrodilló sobre la tierra apisonada y extendió una mano temblorosa. El perro, tras dudar un segundo, acercó su hocico húmedo a la palma de la joven y soltó un suspiro profundo, como si llevara años esperando que alguien lo tocara con gentileza. En ese preciso instante, sintiendo el calor del animal bajo sus dedos, Elena entendió algo sin que nadie tuviera que explicárselo. Sintió que la providencia la había guiado hasta allí. Esa tierra enferma y ella compartían la misma orfandad, y aunque el lugar destilaba tristeza, también guardaba el espacio perfecto para empezar de nuevo. Se puso de pie, decidida a entrar, cuando escuchó unos pasos pesados acercándose y una voz áspera, rasposa como lija, que le ordenó desde el otro lado del cerco que no diera un paso más. Era el dueño del lugar, un hombre de mirada sombría que empuñaba una llave de hierro negro como si fuera un escudo, y en su rostro no había ni una pizca de piedad. Lo que Elena aún no sabía era que el mayor desafío de esa hacienda no sería levantar las paredes caídas ni domar la tierra salvaje, sino sobrevivir a la tormenta que estaba a punto de desatarse. La primera noche en la hacienda Los Sauces fue una prueba de resistencia contra el frío y la memoria. Don Anselmo, sin pronunciar más palabras que las estrictamente necesarias, le había señalado con un movimiento de cabeza un viejo cuarto de herramientas adosado a la parte trasera de la casa principal. Era un espacio reducido, con el techo de chapa oxidada y paredes de adobe que descascaraban su pintura como si la casa misma estuviera mudando de piel. Elena empujó la puerta de madera hinchada por la humedad, y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio sepulcral del campo. Adentro, el olor a encierro, a tierra seca y a nidos de ratones abandonados lo impregnaba todo. No había cama, ni muebles, ni luz. Solo un rincón donde la tierra apisonada parecía menos irregular. Allí, en medio de la penumbra, Elena acomodó su maleta vieja contra la pared para usarla como respaldo. El cansancio le pesaba en los huesos como si llevara plomo en las venas, pero no se permitió llorar. Sabía que las lágrimas en la oscuridad no riegan ninguna siembra. Con la poca destreza que le quedaba en el cuerpo entumecido, reunió unas ramas secas que encontró apiladas bajo el alero y usando unos fósforos húmedos que guardaba en el bolsillo de su delantal, logró encender un pequeño fuego en un rincón de piedras renegridas. El resplandor del fogón encendido proyectó sombras largas en las paredes, y con el calor llegó también la primera compañía de su nueva vida. El viejo perro pastor, el mismo que la había recibido en la tranquera, entró cojeando al cuarto. Se movía con una lentitud dolorosa, arrastrando su pata trasera como si cada paso le costara la vida entera. Su pelaje enmarañado estaba lleno de abrojos y lodo seco.
El animal no buscó caricias. Simplemente se dejó caer pesadamente al otro lado del fuego, soltando un quejido sordo. Elena lo miró a través de las llamas danzantes. En ese animal herido, asustado y al borde del colapso, vio un espejo exacto de su propia alma. Ambos habían sido golpeados por un mundo que no se detiene a recoger a los caídos. Elena sacó de su bolso el último mendrugo de pan duro que le quedaba, lo partió por la mitad y deslizó una parte por el suelo de tierra hasta el hocico del perro. Él la miró con esos ojos opacos, olfateó el pan con desconfianza y, finalmente, lo comió despacio. Esa noche, el peso de estar sola se aligeró un poco, compartiendo el calor de las brasas con un ser que entendía su mismo idioma de abandono. A la mañana siguiente, el primer sol entre los cerros pintó el cielo de un tono cobrizo que prometía un calor inclemente. Elena se levantó antes de que los pájaros comenzaran a cantar. Sus músculos protestaban con cada movimiento, pero la voluntad de empezar de cero era más fuerte que cualquier dolor físico. Salió al patio trasero y contempló la magnitud del desastre. Lo que alguna vez fue un hermoso solar florido, ahora era un monte salvaje e impenetrable. Las enredaderas espinosas habían trepado por las paredes, asfixiando los rosales muertos y cubriendo los caminos de piedra. El pasto alto ocultaba alimañas y herramientas oxidadas. Encontró un machete mellado y pesado en una esquina del granero. La herramienta tenía el mango de madera agrietado, áspero al tacto. Elena no lo dudó. Se ató el cabello con un pañuelo descolorido, se ajustó el delantal y dio el primer golpe contra la maleza. El sonido del metal chocando contra los tallos gruesos y verdes rompió la quietud de la mañana. El olor a hierba cortada y a savia amarga inundó el aire, mezclándose con el polvo que se levantaba a su alrededor. Fue un trabajo brutal. Las espinas le rasgaban los antebrazos y el sol del mediodía le quemaba la nuca, pero ella no se detuvo. Sus manos callosas, acostumbradas al rigor de la tierra, comenzaron a llenarse de nuevas ampollas. Cuando una se reventaba, ella simplemente se limpiaba el sudor de la frente, apretaba los dientes y volvía a levantar el machete. Durante esos primeros días, la rutina se forjó a base de sudor y silencio. Don Anselmo parecía un fantasma en su propia tierra. Elena lo veía de lejos, siempre sentado en una silla de mimbre desvencijada en la galería frontal, con la mirada perdida en un punto infinito del horizonte. Nunca se acercaba a ver el trabajo de la joven, nunca ofrecía ayuda. Lo único que el anciano nunca soltaba era aquella llave de hierro negro. La acariciaba con el pulgar de manera casi obsesiva, mientras el mundo a su alrededor intentaba renacer. Elena comprendió pronto que esa llave no abría una puerta cualquiera, sino el mausoleo de los recuerdos que el hombre se negaba a dejar ir. El problema más urgente que Elena tuvo que resolver sola fue el agua. El sistema de cañerías de la hacienda estaba arruinado, tapado por años de raíces y abandono. Guiada por el croar lejano de unos sapos, encontró un viejo pozo de piedra en el límite de la propiedad. La cuerda estaba podrida y el balde de madera pesaba como un yunque. Cada vez que Elena atigaba de la soga para subir el agua helada desde las entrañas de la tierra, sentía que los brazos se le iban a desprender de los hombros. El roce constante de la soga áspera le dejó las palmas en carne viva. Pero cuando el agua cristalina finalmente se derramaba sobre el abrevadero de piedra, el olor a humedad limpia, a vida pura y subterránea, le devolvía las fuerzas. El perro pastor, al que Elena decidió llamar Centinela, se convirtió en su sombra silenciosa. Durante la primera semana, el animal apenas lograba arrastrarse unos metros fuera del cuarto para verla trabajar. Se echaba bajo la sombra de un algarrobo, temblando si algún ruido fuerte rompía el silencio, reflejando el miedo que Elena aún guardaba en el pecho cada vez que recordaba a su primo y el despojo de su antiguo hogar. Pero a medida que los días pasaban y Elena lograba despejar los primeros metros de tierra oscura y fértil, algo en el animal también empezó a cambiar. Una tarde, mientras ella arrancaba de raíz un arbusto seco, Centinela se puso de pie, apoyó con timidez su pata mala sobre la tierra removida y dio un paso firme. No corrió, pero caminó hasta ella y le lamió el dorso de la mano herida. Era la prueba viviente de que el cuidado constante puede reparar hasta los huesos más rotos. Fue al final de la segunda semana cuando el aislamiento absoluto de la hacienda se rompió por primera vez. El crujido de unas ruedas de madera y el trote cansado de una mula anunciaron la llegada de alguien por el sinuoso camino de tierra. Elena se detuvo, apoyando el peso de su cuerpo sobre el mango del azadón, y se limpió la tierra de la cara. Una carreta pequeña,
cargada con sacos de arpillera, se detuvo frente a la tranquera. De ella bajó una mujer mayor, de rostro surcado por profundas arrugas y ojos vivaces como 2 semillas de café tostado. Llevaba un rebozo gris sobre los hombros y caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra de ese lugar. Era doña Matilde, la dueña del almacén del pueblo más cercano, que una vez al mes le llevaba a don Anselmo los suministros básicos para que no muriera de inanición. La mujer mayor se quedó petrificada al ver a Elena. Sus ojos recorrieron el patio, que ahora lucía barrido, libre de maleza en su primera mitad, y luego se posaron en la figura delgada pero firme de la joven, sudando bajo el sol. Matilde no disimuló su sorpresa. Se acercó a la cerca y, con voz cautelosa pero cargada de curiosidad, le preguntó a Elena quién era y qué hacía en el cementerio de los vivos. Elena se acercó a la alambrada, manteniendo una distancia prudente. Con el tono sereno de la gente de bien que no tiene nada que ocultar, le explicó su trato con el dueño. Le contó que había llegado buscando un techo y que estaba pagando su estancia con el sudor de su frente. Matilde la escuchó en silencio, apretando los labios hasta formar una línea fina. Luego, mirando de reojo hacia la galería donde Anselmo permanecía inmóvil como una estatua de sal, la anciana bajó la voz. Con palabras medidas, como si temiera despertar a los fantasmas del lugar, Matilde le relató a la joven los fragmentos de la tragedia que había secado esa tierra. Le contó que la hacienda Los Sauces alguna vez fue el orgullo de la región, que olía a pan recién horneado, a jazmines y a leche tibia cada mañana. Pero todo eso murió hace 5 años, cuando una fiebre traicionera y fulminante se llevó a Rosa, la esposa de Anselmo. Matilde le explicó que Rosa era el corazón de la casa y que el día que la enterraron, Anselmo cerró con llave la habitación principal, despidió a todos los peones, soltó a los animales y se sentó en esa silla a esperar su propia muerte. Le advirtió a Elena que estaba intentando arar en un corazón de piedra, que muchos habían intentado ayudar al viejo y todos habían salido espantados por su amargura. Elena escuchó cada palabra mientras el viento mecía las ramas de los sauces llorones. No sintió miedo, ni lástima, sino una profunda e inesperada comprensión. Miró hacia la casa, hacia las ventanas con los postigos cerrados, y supo que el abandono no era un acto de maldad, sino el peso insoportable de un amor que no sabía a dónde ir cuando la muerte le arrebató su destino. Mi gente, si alguna vez has tenido que ser tú quien levante los escombros de una vida que otros dieron por perdida, si sabes lo que es sanar el dolor ajeno mientras curas tus propias heridas, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Deja tu like en este vídeo, porque estas son las historias que nos recuerdan de qué estamos hechos los que nunca nos rendimos. Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas heladas, Elena se sentó frente a su fogón encendido. Sus manos le ardían por las ampollas reventadas, pero su pecho se sentía extrañamente ligero. A su lado, Centinela dormía plácidamente, respirando con un ritmo tranquilo que llenaba el pequeño cuarto de paz. Elena entendió que las semillas que guardó la oscuridad estaban empezando a germinar, no solo en la tierra que había limpiado, sino en su propio interior. Había encontrado un propósito. Sabía que la redención de esa hacienda sería su propia salvación. Los días siguientes trajeron pequeños pero significativos milagros. Elena logró reparar el corral de las gallinas usando maderas viejas y clavos oxidados, que enderezó a golpes de piedra. Encontró semillas de calabaza y maíz en el fondo de un cajón olvidado en el granero, y con la paciencia de un orfebre preparó los surcos en la tierra húmeda para sembrarlas. El olor a tierra removida, rico y profundo, reemplazó finalmente al hedor a podredumbre que había dominado el lugar durante años. Incluso don Anselmo, aunque seguía sin hablarle directamente, había dejado de fruncir el ceño cada vez que el sonido del hacha cortando leña resonaba en el patio. Una tarde, Elena encontró sobre el borde del pozo de agua un pequeño frasco de cristal con ungüento de caléndula. No había ninguna nota, nadie le dijo nada, pero ella sabía perfectamente quién lo había dejado allí para sus manos lastimadas. Todo parecía indicar que la providencia finalmente le estaba dando una tregua. La casa comenzaba a respirar de nuevo, y el miedo a la intemperie se iba disipando con cada atardecer dorado que caía sobre los cerros. Elena sentía que los cimientos de su nueva vida se estaban asentando con firmeza sobre esa tierra compartida. Lo que venía a continuación, sin embargo, nadie lo había pedido. En la tranquilidad engañosa de una tarde de martes, mientras el viento soplaba trayendo el olor a lluvia inminente, el eco de unos caballos galopando a toda prisa por el camino principal hizo que Centinela se pusiera de pie de un salto,
gruñendo con los pelos del lomo erizados. Y es que el pasado, cuando no se ha cerrado correctamente, siempre encuentra la forma de derribar la puerta. El retumbar de los cascos de los caballos sobre la tierra endurecida del camino de entrada rompió la calma que apenas comenzaba a sentarse en la hacienda Los Sauces. Elena, con las manos manchadas de barro fresco por haber estado sembrando las últimas hileras de calabaza, se incorporó lentamente. El viento soplaba con fuerza, arrastrando nubes grises y pesadas que oscurecían el atardecer dorado, anunciando una tormenta que olía a ozono y a polvo mojado. Centinela, a su lado, había dejado de ser el animal sumiso de los primeros días. Ahora, con las orejas atentas y el lomo erizado, soltaba un gruñido sordo, gutural, que vibraba en el pecho de Elena como un eco de su propia ansiedad. Dos jinetes se detuvieron bruscamente frente a la tranquera de madera que Elena había reparado apenas unos días antes. Los caballos, nerviosos por el freno repentino, resoplaban espuma y pateaban el suelo. El olor a sudor equino y a cuero mojado impregnó el aire húmedo. El hombre que iba en cabeza era alto, de complexión robusta, con un sombrero de ala ancha que le ensombrecía el rostro. Sin embargo, Elena no necesitó verle los ojos para reconocer la arrogancia en su postura. Era don Fausto, el terrateniente dueño de las tierras colindantes, un hombre conocido en toda la región por su ambición desmedida y su falta de escrúpulos a la hora de expandir sus dominios. A su lado montaba un capataz de mirada torva que masticaba tabaco y escupía al suelo con desprecio evidente. Fausto no se bajó del caballo. Desde su montura miró la hacienda con la suficiencia de quien ya se considera dueño de lo que observa. Sus ojos recorrieron el patio recién desmalezado, los surcos de tierra oscura y fértil donde Elena había sembrado sus esperanzas, y finalmente se detuvieron en la joven, que permanecía de pie, firme, con el azadón apoyado en el suelo como si fuera un bastón de mando. Fausto esbozó una sonrisa ladeada, fría y calculadora. Con voz potente, que buscaba intimidar más que comunicar, le preguntó qué hacía una mujer sola escarbando en la miseria de un viejo loco. Elena no retrocedió. Apretó el mango del azadón con sus manos callosas, sintiendo la madera áspera contra su piel endurecida. Con la misma dignidad con la que había enfrentado la pérdida de su propio hogar, le respondió que ella trabajaba esa tierra honradamente y que no le debía explicaciones a nadie, mucho menos a quienes llegaban sin ser invitados. Sus palabras, pronunciadas con una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba, parecieron sorprender por un instante al terrateniente. Fausto soltó una carcajada seca, sin alegría, que resonó en el silencio del campo como el chasquido de un látigo. Le dijo, con el tono condescendiente de quien habla con un niño necio, que esa hacienda estaba muerta mucho antes de que ella llegara a jugar a la campesina. Le informó, saboreando cada palabra, que Anselmo llevaba años acumulando deudas de impuestos, que los papeles de la propiedad eran un desastre, y que él mismo había iniciado los trámites para embargar esas tierras y anexarlas a su propio rancho. Le advirtió, señalándola con el dedo enguantado, que no se encariñara con los surcos que estaba abriendo, porque muy pronto los caballos de su capataz pisotearían todo lo que ella intentara sembrar. Le dio una semana para empacar su maleta vieja y largarse, antes de que las autoridades vinieran a sacarla por la fuerza, tal como, según él sabía muy bien por los chismes del pueblo, ya le había ocurrido antes con su primo. El golpe fue certero. Fausto había hurgado en la herida más reciente de Elena, buscando quebrar su voluntad con el peso de su propio pasado. Pero la joven, aunque sintió un nudo frío en el estómago al escuchar la mención de su desalojo anterior, no bajó la mirada. El miedo intentó paralizarla, el mismo pánico helado que la había embargado cuando tuvo que abandonar la casa de sus padres, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba huyendo. Esta vez estaba defendiendo el lugar donde había vuelto a encender su fogón y su esperanza. Le respondió, mirándolo fijamente a los ojos, que mientras don Anselmo fuera el dueño legítimo y ella tuviera fuerzas en las manos, esa tierra no sería pisoteada por nadie. Fausto, borrando la sonrisa de su rostro, tiró de las riendas de su caballo con furia, obligando al animal a encabritarse. Antes de girar para marcharse, le lanzó una última mirada cargada de amenaza y le aseguró que la próxima vez que viniera no sería a dialogar. El galope de los caballos alejándose se mezcló con el primer trueno de la tormenta. Las gotas de lluvia, gruesas y frías, comenzaron a caer sobre la tierra sedienta, levantando el inconfundible olor a petricor. Elena se quedó allí, inmóvil bajo el aguacero, sintiendo cómo el agua le empapaba la ropa y le lavaba el sudor del rostro. La amenaza era real, palpable,
y tenía el rostro curtido y la codicia desmedida de Fausto. Sabía que no se trataba de una simple bravuconada. El hombre tenía el dinero y las influencias para cumplir su palabra. La angustia amenazó con asfixiarla, pero la imagen del viejo Anselmo, sentado en su galería, ajeno o indiferente a la tormenta que se cernía sobre ellos, la obligó a reaccionar. Corrió hacia el cuarto de herramientas, seguida por un centinela que ahora parecía entender la gravedad de la situación. Se secó como pudo, encendió el fuego y se sentó en el suelo de tierra apisonada, abrazando sus rodillas. La lluvia golpeaba con furia el techo de chapa oxidada, un sonido ensordecedor que aislaba el pequeño espacio del resto del mundo. Fue en ese momento de vulnerabilidad, cuando el peso de la soledad parecía insoportable, cuando la puerta de madera se abrió lentamente, chirriando sobre sus bisagras oxidadas. Elena se sobresaltó, pero la figura que apareció en el umbral no era una amenaza. Era un hombre joven, de unos 30 años, con el cabello empapado pegado a la frente y la ropa de trabajo empapada. Llevaba en sus manos un pequeño fardo, cubierto con una lona impermeable. Sus ojos, de un color avellana profundo, reflejaban una mezcla de cansancio y cautela. No dijo una palabra al principio. Simplemente entró, cerró la puerta con cuidado para no dejar entrar más frío, y dejó el fardo sobre una caja de madera volcada que Elena usaba como mesa. El silencio se prolongó durante unos minutos, solo interrumpido por el crepitar de las llamas y el repiqueteo de la lluvia. El hombre se quitó el sombrero, lo sacudió para quitarle el agua y finalmente se acercó al fuego, extendiendo sus manos grandes y encallecidas hacia el calor. Su presencia era imponente, pero no invasiva. Irradiaba una tranquilidad que contrastaba con la tormenta exterior y el torbellino interior de Elena. Ella lo observó en silencio, evaluando a este extraño que había irrumpido en su refugio. No parecía un enemigo, pero la desconfianza era una lección que había aprendido a base de golpes. Finalmente, el hombre rompió el silencio con una voz profunda y rasposa, como si no estuviera acostumbrado a hablar mucho. Se presentó como Mateo, un herrero que vivía en las afueras del pueblo, a unas pocas leguas de la hacienda. Le explicó, sin mirarla directamente, que había estado trabajando en la reparación de una carreta cerca del camino principal y había visto pasar a Fausto y a su capataz a todo galope, en dirección a los sauces. Conociendo la reputación del terrateniente y habiendo escuchado los rumores sobre la joven que intentaba revivir la hacienda, había decidido acercarse para ver si todo estaba en orden. Elena, aún a la defensiva, le preguntó por qué le importaba lo que pasara en una tierra que no era suya. Mateo, manteniendo la mirada fija en las llamas, tardó en responder. Su silencio no era evasivo, sino reflexivo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Cuando finalmente habló, su voz sonó más queda, cargada de una tristeza antigua. Le contó, en fragmentos lentos y nedidos, que él también había perdido algo valioso a manos de la codicia de hombres como Fausto. Que años atrás, su pequeña herrería había sido consumida por un incendio accidental justo después de negarse a vender su terreno a un precio irrisorio. Le dijo que conocía el olor de la injusticia y que no soportaba ver cómo la historia se repetía frente a sus ojos. No hubo grandes declaraciones ni promesas heroicas. Mateo simplemente desenvolvió el fardo que había traído. Dentro había medio queso ahumado, un pan de hogaza y un frasco con miel espesa. Le dijo que la tormenta iba para largo y que necesitaría fuerzas. Luego, sacó de su bolsillo una pequeña lima de hierro y, sin pedir permiso, comenzó a afidar el machete mellado de Elena, que descansaba en un rincón. El sonido rítmico del metal contra el metal se convirtió en una extraña melodía tranquilizadora en medio del caos. Mateo no le ofreció salvarla, le ofreció herramientas para que ella pudiera seguir luchando. En los días que siguieron a la tormenta, la presencia de Mateo se convirtió en una constante silenciosa y reconfortante. No venía todos los días, pero aparecía justo cuando más se le necesitaba. Una mañana, Elena lo encontró reparando las bisagras de la tranquera principal, asegurándose de que cerrara con firmeza. Otra tarde, lo vio ayudando a Centinela a cruzar un charco profundo, sosteniendo al animal con una delicadeza sorprendente para unas manos tan grandes. Su conexión se construyó en silencios compartidos, en el ritmo acompasado del trabajo duro, en el intercambio de miradas que decían más que 1000 palabras. Mateo nunca le preguntó sobre su pasado, ni ella indagó más en el de él. Ambos entendían que las heridas más profundas sanan mejor cuando no se las hurga constantemente. Mi gente, si alguna vez has sentido que la vida te pone a prueba justo cuando creías haber encontrado un poco de paz, si sabes lo que es enfrentar a gigantes con nada más que tu dignidad y tus manos callosas,
Comparte este relato con alguien que necesite fuerza hoy. Deja tu like, porque en cada me gusta hay un reconocimiento a los que no se rinden, a los que siguen sembrando aunque amenace la tormenta. Estas son las historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad nunca estamos completamente solos si mantenemos la fe. Sin embargo, la tregua fue breve. La amenaza de Fausto no era una nube pasajera, sino un huracán que ganaba fuerza. La primera señal de que el terrateniente había pasado la acción llegó una mañana en forma de un documento oficial clavado en el poste de la tranquera. El papel, sellado por el juzgado local, notificaba un embargo preventivo sobre la hacienda Los Sauces por deudas impagas. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió hacia la casa principal, buscando a don Anselmo. Lo encontró en su habitual silla de mimbre, pero esta vez la llave de hierro negro no estaba en su mano. Colgaba de un cordel viejo alrededor de su cuello, como si temiera que se la arrebataran. Elena le mostró el documento, con la voz temblorosa por la indignación y el miedo. Le suplicó que reaccionara, que buscara los papeles de la propiedad, que hiciera algo para detener la injusticia. Pero el anciano apenas la miró. Sus ojos, vacíos de esperanza, parecían mirar a través de ella, hacia un pasado que ya no existía. Con voz débil, casi un susurro, le dijo que Fausto tenía razón, que las deudas eran reales, que él había dejado de pagar los impuestos desde el día en que enterró a su esposa, porque sentía que sin ella, esa tierra no valía nada. Le dijo que no había nada que hacer, que la hacienda estaba perdida, y que lo mejor para ella era empacar su maleta vieja y buscar un lugar donde la muerte no estuviera tan presente. La desesperación se apoderó de Elena. No podía permitir que todo su esfuerzo, que la pequeña chispa de vida que había logrado encender en ese lugar olvidado, se extinguiera por la resignación de un hombre quebrado y la codicia de un tirano. Decidió ir al pueblo, buscar a Mateo, pedir ayuda a doña Matilde, a cualquiera que pudiera orientarla. Pero cuando llegó a la tranquera para salir, se encontró con el segundo movimiento de Fausto. El capataz de mirada torva estaba allí, acompañado por 2 hombres más, montados a caballo. Habían atravesado la cerca perimetral en la parte trasera de la propiedad y estaban arreando a las pocas vacas flacas que Elena había logrado reunir y cuidar durante las últimas semanas. El olor a polvo levantado por los cascos, el mugido asustado de los animales y las risas burlonas de los hombres llenaron el aire de una tensión insoportable. Elena corrió hacia ellos, gritándoles que se detuvieran, que esos animales pertenecían a la hacienda. El capataz, escupiendo un chorro de tabaco oscuro cerca de los pies de Elena, le respondió con sorna que, dado que la propiedad estaba embargada, los animales ahora eran parte del pago de la deuda. Le advirtió que no intentara hacerse la heroína, porque la próxima vez no se llevarían solo a las vacas. La miró de arriba abajo con una expresión que heló la sangre de la joven, una amenaza velada que iba más allá del despojo material. Elena, sola frente a 3 hombres armados y montados, sintió la impotencia quemándole la garganta. Centinela, a su lado, gruñía y mostraba los dientes, pero su cojera lo hacía vulnerable. Con un esfuerzo sobrehumano, Elena contuvo las lágrimas de rabia. Se irguió, apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas y con una voz que no tembló, les dijo que podían llevarse a los animales, pero que la tierra no se movería de allí, y ella tampoco. El capataz soltó una carcajada despectiva, hizo girar su caballo y, seguido por sus hombres y el ganado robado, desapareció en una nube de polvo por el camino de tierra. La soledad cayó sobre Elena con un peso aplastante. El silencio que siguió al robo era ensordecedor. Miró hacia la casa, hacia la figura inmóvil de don Anselmo, y supo que no podía contar con él. Pensó en Mateo, pero él estaba en el pueblo, ajeno a la tragedia que se estaba desarrollando en la hacienda. La noche comenzaba a caer, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. El fogón apagado en su pequeño cuarto de herramientas parecía un símbolo de su propia derrota. La amenaza de Fausto se cernía sobre ella como una sombra gigantesca, y la certeza de que el próximo golpe sería definitivo se instaló en su pecho como una piedra de molino. Y esa noche, sin que nadie lo viera, algo cambió en la oscuridad de la hacienda. Algo que pondría a prueba la resistencia de Elena hasta límites que ella misma desconocía. El peligro estaba más vivo que nunca, y el aliado, su única fuente de consuelo, estaba demasiado lejos para escuchar su grito de auxilio. El silencio que siguió a la estampida del ganado robado no era el silencio pacífico del campo al atardecer. Era la quietud tensa que precede a un derrumbe. Elena se quedó sola frente a la tranquera abierta, viendo cómo el polvo levantado por los caballos de Fausto se asentaba lentamente sobre el camino de tierra. El olor acre del sudor animal y el tabaco mascado aún flotaba en el aire,
mezclándose con el aroma limpio de la lluvia reciente, como una profanación. Las palmas de sus manos le ardían, marcadas por las uñas que se había clavado para no abalanzarse sobre los hombres armados. Sabía que un movimiento en falso le habría costado la vida, o algo peor. La noche cayó sobre la hacienda Los Sauces con una pesadez asfixiante. No había luna, y las nubes densas ocultaban hasta la última estrella. Elena caminó de regreso a su cuarto de herramientas arrastrando los pies. Cada paso le recordaba el cansancio acumulado, el hambre que intentaba ignorar y el miedo que le trepaba por la espalda como una enredadera helada. Al entrar en su pequeño refugio, el frío húmedo del adobe la recibió como un abrazo hostil. Ni siquiera intentó encender el fuego. Se dejó caer sobre su maleta vieja, abrazó sus rodillas y escondió el rostro. Centinela, que la había seguido cojeando, se acercó a ella en la oscuridad. El animal no se echó a sus pies como de costumbre. En cambio, apoyó su cabeza grande y pesada sobre el regazo de la joven y soltó un gemido bajo y lastimero. Elena sintió el calor del perro a través de la tela áspera de su falda. Al acariciar su pelaje áspero, notó que el animal temblaba. No era un temblor de frío, sino el eco del pánico que ambos compartían. En ese instante, la imagen de su primo Ramiro, con su sonrisa torcida y el documento de desalojo en la mano, se superpuso a la figura arrogante de Fausto. La historia se repetía con una crueldad milimétrica. Otra vez la codicia de los fuertes aplastando el trabajo honesto de los débiles. Otra vez la amenaza de quedarse en la calle, desamparada, sin un techo que no goteara. Pero esta vez, el dolor era distinto. Cuando perdió la casa de sus padres, Elena era una muchacha asustada que no entendía la maldad del mundo. Ahora, era una mujer con las manos callosas que había derramado sangre, sudor y lágrimas para arrancar vida de una tierra muerta. Había limpiado el monte, había sembrado calabazas, había reparado cercas. Había empezado a creer que la providencia le había dado una segunda oportunidad. Y ahora, todo eso le estaba siendo arrebatado frente a sus ojos, con la complicidad silenciosa de un anciano que prefería morir aferrado a su dolor antes que luchar por lo que era suyo. El pensamiento de don Anselmo la llenó de una rabia repentina y amarga. Se puso de pie de un salto, asustando a Centinela, y salió al patio trasero. La oscuridad era casi total, pero ella conocía el camino de memoria. Caminó hacia la casa principal, guiada por el débil resplandor de una lámpara de queroseno que se filtraba por las rendijas de los postigos cerrados en la galería. El olor a polvo viejo y a encierro se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Subió los escalones de madera podrida de la galería, que crujieron bajo su peso como huesos rotos. Anselmo estaba allí, sentado en su silla de mimbre, envuelto en una manta raída. La luz anaranjada de la lámpara iluminaba su rostro demacrado, surcado por arrugas que parecían cicatrices. En su mano derecha, apretaba la llave de hierro negro con tal fuerza que los nudillos se le marcaban blancos bajo la piel fina como papel pergamino. No levantó la mirada cuando Elena se detuvo frente a él. Con la voz quebrada por la indignación y la desesperación, Elena le exigió que reaccionara. Le gritó, sin importarle el eco que sus palabras producían en el silencio del campo, que Fausto se estaba robando su vida, su legado, el lugar donde su esposa había sido feliz. Le reprochó su cobardía, su egoísmo al preferir hundirse en la miseria antes que defender lo que le pertenecía. Le dijo que su dolor no le daba derecho a arrastrarla a ella al abismo, que ella había trabajado de sol a sol para levantar esa tierra y que no iba a permitir que se la arrebataran sin pelear. Anselmo la escuchó en silencio, sin mover un músculo. Cuando Elena terminó de hablar, jadeando por el esfuerzo de contener las lágrimas, el anciano levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con un fuego frío y distante. Con una voz áspera, que sonaba como hojas secas frotándose entre sí, le respondió que ella no entendía nada. Le dijo que la hacienda no era un legado, sino una tumba, que cada rincón de esa casa, cada árbol del solar, le recordaba a Rosa, que el día que ella murió, la tierra murió con ella, y que cualquier intento de revivirla era una burla a su memoria. Le aseguró que Fausto le estaba haciendo un favor al quitarle ese peso de encima, y que si ella era inteligente, tomaría su maleta vieja y se iría antes de que la aplastaran a ella también. Las palabras de Anselmo cayeron sobre Elena como una losa de hielo. Comprendió, con una lucidez dolorosa, que no había esperanza de encontrar un aliado en ese hombre destruido. Estaba completamente sola. Mateo estaba lejos, en el pueblo, sin saber lo que ocurría.
Doña Matilde solo era una espectadora ocasional, y ella, una mujer sola con un perro cojo, se enfrentaba a un terrateniente poderoso y sin escrúpulos. La noche más oscura apenas comenzaba. Hacia la madrugada, cuando el cansancio finalmente amenazaba con vencerla, un ruido extraño la sacó de su letargo. No era el viento, ni los grillos. Era un sonido sordo, rítmico, seguido por el crujido inconfundible de madera astillándose. Elena se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole desbocado en la garganta. Centinela, a su lado, emitió un gruñido grave y se puso de pie, cojeando hacia la puerta del cuarto de herramientas. Elena agarró el machete mellado que Mateo le había afilado, sintiendo el frío del metal contra la palma de su mano sudorosa. Empujó la puerta con cuidado y salió al patio. La oscuridad seguía siendo densa, pero sus ojos habían acostumbrado a la penumbra. El ruido venía del sector de los corrales, donde ella había reparado las cercas con tanto esfuerzo. Se acercó sigilosamente, pegándose a las sombras de la casa principal. El olor a queroseno quemado le llegó antes de que pudiera ver las llamas. Dos figuras oscuras, a caballo, se movían cerca de los corrales. Uno de ellos sostenía una antorcha improvisada, iluminando el rostro torvo del capataz de Fausto. El otro hombre estaba terminando de derribar a hachazos los postes de madera que Elena había enderezado. El fuego comenzaba a prender en la paja seca que ella había apilado cuidadosamente para el invierno. El humo acre le picó en los ojos y en la garganta. El capataz, al verla salir de las sombras, soltó una risa cruel que resonó sobre el crepitar de las llamas. Le gritó, con el tono de quien disfruta aplastando insectos, que don Fausto le mandaba un recordatorio, que el plazo se acortaba y que si no se largaba por las buenas, la próxima vez el fuego no se quedaría en los corrales. Le lanzó la antorcha encendida a los pies, obligándola a retroceder de un salto, y espoleando sus caballos, los dos hombres desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí el eco de sus carcajadas y el resplandor amenazante del incendio. Elena se quedó paralizada por un segundo, sintiendo el calor del fuego en el rostro. El pánico amenazó con paralizarla. La tentación de rendirse, de correr hacia su cuarto, agarrar su maleta y huir en medio de la noche, fue abrumadora. Pero entonces vio a Centinela. El viejo perro pastor, a pesar de su cojera y su miedo evidente, no había retrocedido. Estaba plantado frente a las llamas, ladrando con una furia ronca, defendiendo lo poco que les quedaba. Esa imagen rompió el dique del miedo en el interior de Elena. Tiró el machete al suelo y corrió hacia el pozo. El balde de madera pesaba más que nunca, y la soga áspera le rasgó las palmas ya lastimadas, pero no le importó. Sacó agua con una fuerza que no sabía que tenía, corriendo ida y vuelta entre el pozo y los corrales, arrojando baldes de agua helada sobre las llamas que amenazaban con extenderse hacia el granero. El humo le llenaba los pulmones, haciéndola toser hasta las lágrimas. El calor le chamuscaba las cejas y el sudor le corría por la frente, mezclándose con el hollín. Luchó sola contra el fuego durante lo que parecieron horas. No había nadie para ayudarla. No había nadie para decirle que todo estaría bien. Solo estaban ella, su voluntad inquebrantable y un perro cojo que no dejaba de ladrar a las llamas. Cuando finalmente logró sofocar el último foco de incendio, cayó de rodillas sobre el barro negro y humeante. Sus manos estaban cubiertas de ampollas reventadas y hollín, su ropa estaba quemada en los bordes y el olor a humo impregnaba cada poro de su piel. El amanecer comenzó a despuntar tímidamente por el este, tiñendo el cielo de un gris ceniciento. Elena miró a su alrededor. Los corrales que tanto le había costado reparar estaban reducidos a cenizas y madera chamuscada. Las pocas gallinas que habían sobrevivido cacareaban asustadas desde las ramas del algarrobo. La desolación era absoluta. Había resistido el embate, había salvado el granero, pero el costo había sido altísimo. Se levantó pesadamente, sintiendo que cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Caminó hacia el pozo, sacó un último balde de agua y se lavó el rostro y las manos, intentando quitarse el hollín y la derrota. El agua helada le devolvió un poco de claridad mental, pero el peso en su pecho no desapareció. Sabía que Fausto no se detendría. Sabía que el próximo ataque sería peor, y que ella no podría resistir eternamente sola. Caminó hacia la casa principal. Don Anselmo seguía en su silla, envuelto en su manta, como si el incendio, los gritos y el humo no hubieran existido. No había movido un dedo para ayudarla. La llave de hierro negro seguía colgando de su cuello, brillando débilmente con la primera luz del alba.
Elena lo miró con una mezcla de lástima y profundo desprecio. Comprendió que el anciano estaba más muerto que su esposa y que esperar algo de él era una pérdida de tiempo. Se dirigió a su cuarto de herramientas, empujó la puerta y vio su maleta vieja, intacta, esperando en el rincón. El impulso de empacar sus pocas pertenencias y marcharse antes de que Fausto regresara era casi irresistible. Estaba exhausta, herida, sola y aterrorizada. Había llegado a su límite. Se sentó en el suelo de tierra, apoyó la cabeza contra la pared de adobe y cerró los ojos, dejando que las lágrimas, finalmente, rodaran por sus mejillas sucias de hollín. Era el llanto silencioso de quien ha dado todo y siente que no ha sido suficiente. El punto más oscuro de la noche se había extendido hasta el amanecer, y Elena, con las manos callosas apoyadas sobre las rodillas, se preparaba mentalmente para aceptar la derrota. Lo que venía a continuación, sin embargo, cambiaría el rumbo de la historia de una forma que ni ella, ni Fausto, ni el propio Anselmo podrían haber imaginado. El sol de la mañana, un disco pálido y frío que apenas lograba atravesar la bruma grisácea del amanecer, iluminó la devastación en el patio trasero de la hacienda Los Sauces. El olor acre a madera quemada y a ceniza húmeda se aferraba al aire, ahogando el aroma limpio de la tierra mojada que Elena tanto amaba. Sentada en el suelo de tierra apisonada de su pequeño cuarto, con las manos callosas cubiertas de hollín y ampollas reventadas, descansando sobre sus rodillas, la joven miraba fijamente su maleta vieja. El impulso de huir latía en sus sienes al ritmo de un corazón exhausto. Había peleado sola contra el fuego, contra el miedo y contra la indiferencia de un hombre que se había rendido a la vida. Sentía que ya no le quedaban fuerzas para sostener el peso de una batalla que no era suya. Centinela, echado a sus pies con el pelaje chamuscado en un costado, levantó la cabeza y soltó un gemido suave, como si percibiera la derrota inminente en la postura encorvada de Elena. La joven acarició la cabeza del animal con una mano temblorosa, sintiendo la aspereza de su pelo y el calor reconfortante de su cuerpo. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, cuando la rendición parecía la única salida lógica, un pensamiento cruzó por su mente, afilado y claro como el filo del machete que Mateo le había devuelto. Pensó en su padre, en el hombre humilde que le había enseñado a leer las nubes y a confiar en que las semillas que guardó la oscuridad siempre buscan la luz. Recordó la dignidad con la que él había enfrentado la pobreza, sin bajar nunca la cabeza ante la arrogancia de los poderosos. Si ella tomaba esa maleta vieja y cruzaba la tranquera, no solo estaría huyendo de Fausto, estaría huyendo de sí misma. Estaría dándole la razón a su primo Ramiro, al capataz cobarde y a todos los que creían que una mujer sola no era más que una hoja seca a merced del viento. Estaría aceptando que el mundo pertenece a los que gritan más fuerte y golpean primero. Y eso, Elena lo sabía en lo más profundo de sus huesos doloridos, era una mentira que no estaba dispuesta a tragar. Se puso de pie con lentitud, sintiendo el crujido de sus articulaciones cansadas. No iba a empacar, no iba a marcharse, iba a quedarse, no por don Anselmo, ni siquiera por la hacienda en sí, sino por su propio derecho a existir y a trabajar en paz. Salió al patio, parpadeando ante la luz grisácea. El paisaje era desolador. Los corrales reducidos a tocones negros y humeantes, la tierra pisoteada, el silencio sepulcral que había reemplazado al cacareo de las gallinas asustadas. Pero en medio de esa ruina, Elena vio algo que no había notado en la oscuridad de la noche. Junto al abrevadero de piedra, semienterrada en el barro mezclado con ceniza, había una pequeña caja de madera tallada. Elena se acercó intrigada y la recogió. Estaba sucia y olía a humo, pero el intrincado diseño de hojas y enredaderas en la tapa seguía intacto. Al abrirla, el pestillo oxidado cedió con un chasquido seco. En su interior, envueltos en un paño de lino amarillento, había un fajo de documentos antiguos, atados con un cordel de cuero reseco. El corazón de Elena dio un vuelco. Con manos temblorosas, desató el cordel y desdobló los papeles. Eran recibos, actas de compra, registros de impuestos. Y entre ellos, un documento oficial, sellado y firmado por un juez de la capital, que databa de hacía más de 20 años. Elena leyó las líneas apretadas con dificultad, sus ojos cansados, esforzándose por descifrar la caligrafía adornada. A medida que avanzaba en la lectura, la comprensión la golpeó con la fuerza de un relámpago. El documento era una resolución definitiva a un antiguo litigio de tierras entre el abuelo de don Anselmo y el padre de don Fausto. En él, se establecía claramente que los límites de la hacienda Los Sauces se extendían mucho más allá de lo que Fausto afirmaba,
abarcando incluso la franja de tierra fértil, donde el terrateniente había construido sus nuevos establos. Además, el fallo condenaba a la familia de Fausto a pagar una indemnización sustancial a los dueños de los sauces, una deuda que, a juzgar por los registros adjuntos, jamás había sido saldada. Fausto no solo no tenía derecho a embargar la hacienda, él mismo era el deudor. La codicia del terrateniente no nacía de una deuda reciente de Anselmo, sino de un intento desesperado por ocultar un fraude histórico y apropiarse de las tierras antes de que el anciano, en un momento de lucidez, recordara o encontrara esos papeles. El incendio de los corrales no había sido solo un acto de intimidación. Había sido un intento burdo de destruir cualquier evidencia que pudiera estar escondida en las dependencias exteriores. Elena apretó los documentos contra su pecho, sintiendo que el aire volvía a entrar en sus pulmones con fuerza. El miedo que la había paralizado durante la noche se transformó en una indignación fría y calculada. Tenía el arma que necesitaba, y no era un hacha ni un machete, sino la verdad escrita en papel sellado. Pero el giro de los acontecimientos no le daba tiempo para celebrar. El sonido inconfundible de motores y caballos acercándose por el camino principal rompió el silencio de la mañana. Fausto no iba a esperar a que el plazo se cumpliera. Había venido a terminar el trabajo, confiado en que el incendio de la noche anterior habría quebrado definitivamente la voluntad de la joven. Elena guardó los documentos en el bolsillo profundo de su delantal chamuscado, se alisó la falda manchada de hollín y caminó hacia la tranquera principal, seguida de cerca por un centinela que, a pesar de su cojera, caminaba con la cabeza en alto. No corrió a esconderse ni fue a buscar a Anselmo. Se plantó en medio del camino de tierra, con los pies firmemente apoyados en el suelo que había defendido con sus propias manos. La comitiva de Fausto era imponente. El terrateniente encabezaba el grupo montado en su caballo negro, flanqueado por su capataz y media docena de hombres armados con palos y cuerdas. Detrás de ellos, una camioneta desvencijada avanzaba lentamente, lista para cargar cualquier cosa de valor que quedara en la hacienda. Fausto detuvo su caballo a escasos metros de Elena. Su rostro, curtido por el sol y la arrogancia, mostraba una sonrisa de triunfo anticipado. El olor a cuero fino y a tabaco caro contrastaba violentamente con el hedor a ceniza que impregnaba a Elena. Con voz estruendosa, Fausto le exigió que se apartara. Le dijo, señalando los restos humeantes de los corrales con el látigo, que ya había tenido su advertencia, que el tiempo de los juegos había terminado y que las autoridades venían en camino para formalizar el embargo. Le ordenó a su capataz que desmontara y sacara a la fuerza a la intrusa si era necesario. El capataz, con la misma sonrisa torcida que había lucido la noche anterior al lanzar la antorcha, desmontó pesadamente y avanzó hacia Elena, escupiendo tabaco en el suelo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la joven levantó la mano con un gesto tan imperioso que el hombre dudó por una fracción de segundo. Con una voz que resonó clara y firme en el aire frío de la mañana, Elena no se dirigió al capataz, sino directamente a Fausto. Le dijo que no habría ningún embargo, que las autoridades que él mencionaba estarían muy interesadas en ver lo que ella había encontrado entre las cenizas de los corrales que él mismo había mandado quemar. Y sin apartar la mirada de los ojos sorprendidos del terrateniente, sacó del bolsillo de su delantal el fajo de documentos antiguos y los sostuvo en alto, como un escudo. Fausto palideció visiblemente bajo su bronceado. Su caballo, sintiendo la tensión repentina de su jinete, se removió inquieto. Elena, manteniendo la calma que solo da la certeza de tener la razón, comenzó a enumerar en voz alta, para que todos los hombres presentes la escucharan, los detalles de la resolución judicial. Habló de los límites reales de la propiedad, de la indemnización impaga y del fraude continuado que la familia de Fausto había perpetrado durante décadas. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Los peones de Fausto se miraron entre sí, incómodos. El capataz retrocedió un paso, bajando la cabeza. Fausto, con la mandíbula apretada y los ojos centelleando de furia y humillación, intentó balbucear una amenaza, acusándola de haber falsificado esos papeles. Pero su voz carecía de la convicción de antes. Sabía que estaba acorralado. Elena no retrocedió. Le advirtió que si él o cualquiera de sus hombres volvía a pisar la hacienda Los Sauces, entregaría esos documentos al juez de la capital, no al juez local que él seguramente tenía comprado. Le dio exactamente el mismo plazo que él le había dado a ella. 1 semana para retirar sus establos de las tierras que no le pertenecían y comenzar a pagar la deuda histórica o se enfrentaría a la ruina pública y legal.
La dignidad de la joven, de pie frente a los caballos, cubierta de hollín pero inquebrantable, fue un muro contra el que se estrelló la codicia del terrateniente. Fausto comprendió que había subestimado a su oponente. No estaba frente a una campesina asustada, sino frente a una mujer que había forjado su voluntad en el fuego de la pérdida y el trabajo duro. Sin decir una palabra más, con el rostro desfigurado por la rabia contenida, tiró brutalmente de las riendas de su caballo, dio media vuelta y espoleó al animal, alejándose a galope tendido hacia su rancho. Su capataz y sus hombres lo siguieron en silencio, como perros apaleados, dejando tras de sí solo el polvo levantado y el eco sordo de su derrota. Elena se quedó sola en el camino, viendo cómo una nube de polvo se disipaba. El peso de la tensión abandonó su cuerpo de golpe y las rodillas le temblaron, amenazando con ceder. Había ganado. Había defendido su lugar en el mundo usando la verdad como única arma. Guardó los documentos en su bolsillo, sintiendo su peso reconfortante, y se volvió hacia la casa. Fue entonces cuando lo vio. Mateo estaba de pie junto al abrevadero de piedra, sosteniendo las riendas de su mula cansada. Llevaba la ropa cubierta de polvo del camino y el rostro tenso por la preocupación. Había llegado tarde para detener a Fausto, pero a tiempo para presenciar el final del enfrentamiento. El olor a hierro frío y a sudor que lo acompañaba siempre parecía ahora más intenso. Elena caminó hacia él lentamente, sintiendo de pronto el escozor de las quemaduras en sus manos y el cansancio infinito en sus huesos. Mateo no corrió hacia ella ni pronunció discursos heroicos sobre cómo había cabalgado toda la noche tras enterarse de los rumores en el pueblo. Simplemente la miró a los ojos, evaluando el hollín en su rostro, las ampollas en sus manos y la firmeza inalterada de su postura. El reencuentro emocional no necesitó de palabras grandilocuentes. Mateo soltó las riendas de su mula, se acercó a Elena con pasos lentos y pausados, y sin decir una sola palabra, tomó sus manos callosas y quemadas entre las suyas, grandes y ásperas. Con una delicadeza que contrastaba con su tamaño, examinó las heridas. Luego levantó la mirada hacia ella y con una voz profunda que vibraba con un respeto silencioso, le dijo una sola frase que encerraba todo lo que necesitaba escuchar. Le dijo que los cimientos de esa casa ya no se caerían, porque ahora tenían a alguien que sabía cómo sostenerlos. Elena sintió que un nudo cálido se deshacía en su pecho. El gesto simple de Mateo, el contacto áspero pero gentil de sus manos, fue el bálsamo que necesitaba después de la noche más oscura. No era un rescate, era el reconocimiento de un igual. Ambos compartían la misma herida de la injusticia, pero ahora también compartían la certeza de que no estaban solos en la tarea de reconstruir lo que otros habían intentado destruir. Juntos, caminaron hacia la galería de la casa principal, donde don Anselmo seguía sentado, inmóvil como una estatua de sal. El anciano no había presenciado el enfrentamiento en la tranquera, su mirada seguía perdida en el horizonte gris. Elena se detuvo frente a él, sacó los documentos del bolsillo y los dejó caer suavemente sobre el regazo del anciano. Le dijo, con una voz desprovista de rencor pero cargada de una autoridad nueva, que la hacienda estaba a salvo, que Fausto no volvería, y que la deuda que tanto lo atormentaba no era suya, sino de quienes habían intentado robarle. Anselmo miró los papeles con incredulidad, sus manos temblorosas acariciando el sello oficial. Lentamente, levantó la vista hacia Elena. Por primera vez en 5 años, el velo de amargura pareció resquebrajarse en sus ojos opacos. Miró el rostro sucio de hollín de la joven, las manos vendadas por Mateo, y luego bajó la mirada hacia la llave de hierro negro que colgaba de su cuello. El anciano comprendió, en ese instante de claridad dolorosa, que mientras él se aferraba a la muerte, esa joven forastera había peleado sola por devolverle la vida a su tierra. El giro no solo había salvado la hacienda de las garras de Fausto, sino que había comenzado a resquebrajar el muro de hielo que rodeaba el corazón de su dueño. Y aunque el camino hacia la reconstrucción total apenas comenzaba, la certeza de que lo peor había pasado se instaló en el aire frío de la mañana, como la promesa de una primavera largamente esperada. Los meses que siguieron al incendio y a la humillación de Fausto en la tranquera fueron un testimonio silencioso del poder de la obstinación. La hacienda Los Sauces, que durante años había sido un gigante moribundo devorado por la maleza y el olvido, comenzó a respirar con un ritmo nuevo, acompasado por el golpe constante del azadón y el tintineo del martillo de Mateo. El invierno, crudo y gris, dio paso a una primavera explosiva que tiñó los campos de un verde insolente,
borrando las cicatrices negras del fuego en los corrales. Elena ya no dormía en el pequeño cuarto de herramientas. Don Anselmo, en un gesto mudo pero cargado de significado, había dejado la puerta de la cocina abierta una mañana, y sobre la mesa de madera robusta, junto a un tazón de leche tibia que olía a establo limpio, había colocado la llave de la habitación de huéspedes. No hubo palabras de agradecimiento ni discursos de bienvenida. Solo el sonido de los pasos arrastrados del anciano, alejándose por el pasillo. Para Elena, ese tintineo metálico sobre la madera fue más elocuente que cualquier promesa. La rutina de la hacienda se transformó. El olor a podredumbre y a encierro que antes dominaba el aire fue reemplazado por el aroma dulzón del pan recién horneado que Elena preparaba cada madrugada en el gran horno de barro que Mateo había reconstruido. El herrero se había convertido en una presencia constante, aunque nunca invasiva. Sus manos grandes y encallecidas reparaban cercas, enderezaban vigas y forjaban herramientas nuevas en un yunque improvisado bajo la sombra del algarrobo viejo. El sonido rítmico del metal contra el metal se convirtió en el latido de la hacienda, una melodía de trabajo y esperanza que ahuyentaba los fantasmas del pasado. Centinela, el viejo perro pastor, también parecía haber rejuvenecido. Su cojera no había desaparecido, pero su pelaje, antes enmarañado y lleno de abrojos, ahora brillaba limpio bajo el sol. Ya no se escondía temblando ante los ruidos fuertes. En cambio, patrullaba los nuevos corrales con una dignidad recuperada, ladrando con autoridad a las vacas que Elena y Mateo habían logrado comprar con el primer dinero que Fausto se vio obligado a pagar como adelanto de su deuda histórica. El detalle concreto que marcó el final definitivo de la miseria ocurrió un martes de mercado en el pueblo. Elena y Mateo cargaron la carreta de doña Matilde, que ahora visitaba la hacienda no por caridad, sino por negocios. La caja de madera de la carreta rebosaba de vida, calabazas de un naranja brillante y piel tersa, atados de hierbas aromáticas que perfumaban el aire con olor a tomillo y romero, y docenas de huevos frescos acomodados sobre paja limpia. Era la primera cosecha real de los sauces en un lustro. Cuando llegaron a la plaza del pueblo, el bullicio de los vendedores y el olor a fritangas y a fruta madura los envolvió. Elena se bajó de la carreta, alisándose el delantal limpio, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. Aquellos mismos que meses atrás habían cerrado sus cortinas cuando ella caminaba sin rumbo, arrastrando su maleta vieja, ahora se acercaban con timidez a admirar la calidad de sus productos. No había lástima en sus ojos, sino un respeto ganado a pulso. La primera venta la hizo una mujer mayor, que pagó por 2 calabazas con monedas de plata que tintinearon alegremente en el bolsillo del delantal de Elena. Ese sonido, agudo y metálico, fue el certificado oficial de que había dejado de ser una desterrada para convertirse en la dueña de su propio destino. Mientras Elena despachaba sus productos, un murmullo recorrió la plaza, y la multitud se apartó ligeramente. Por el extremo opuesto, montado en su caballo negro, apareció don Fausto. Ya no iba flanqueado por su capataz matón, ni lucía la sonrisa arrogante que solía usar como escudo. Su postura era rígida, casi defensiva. El terrateniente detuvo su montura cerca del puesto de Elena. El silencio cayó sobre los presentes, tenso como la cuerda de un arco a punto de disparar. Fausto la miró desde arriba, pero esta vez Elena no retrocedió ni bajó la mirada. Sus manos callosas descansaban sobre las calabazas, firmes, serenas. El hombre tragó saliva, y el olor a cuero caro y a tabaco que desprendía parecía rancio, despojado de su antiguo poder intimidatorio. Con una voz áspera, desprovista de su habitual estruendo, le informó que el segundo pago de la indemnización había sido depositado en el juzgado de la capital, tal como dictaba el acuerdo que se vio forzado a firmar para evitar la cárcel y la ruina pública. No hubo disculpas ni lágrimas de arrepentimiento. Fausto no era un hombre que se redimiera fácilmente, pero la vida le había enseñado, a golpes de realidad, que la codicia desmedida tiene un límite cuando se topa con la dignidad inquebrantable. Le dijo, masticando cada palabra como si fuera arena, que esperaba que los límites de sus propiedades quedaran claros a partir de ahora. Elena, manteniendo el contacto visual, asintió lentamente. Le respondió, con una calma que heló la sangre del terrateniente, que los límites siempre habían estado claros. El único problema era que a él le había costado mucho aprender a leerlos. Fausto apretó la mandíbula, tiró de las riendas de su caballo negro y se alejó al trote, seguido por las miradas silenciosas de todo el pueblo. Su retirada no fue una huida despavorida, sino la aceptación amarga de una derrota justa.
La gente comprendió, sin necesidad de que nadie lo explicara, que el equilibrio de poder en la región había cambiado para siempre. La mujer que había llegado con nada más que una maleta vieja había doblegado al gigante, y lo había hecho sin levantar la voz, usando solo la fuerza aplastante de la verdad y el trabajo honesto. El regreso a la hacienda esa tarde tuvo el sabor dulce de la victoria definitiva. El sol comenzaba a teñir los cerros de un atardecer dorado, proyectando sombras largas y cálidas sobre el camino de tierra. Mateo conducía la carreta, silbando una melodía antigua, mientras Edena contaba las monedas en su regazo, sintiendo el peso reconfortante del fruto de su esfuerzo. Al llegar a la tranquera principal, que ahora lucía recién pintada y sólida sobre sus bisagras nuevas, notaron algo inusual en la galería de la casa principal. Don Anselmo no estaba sentado en su silla de mimbre habitual. La figura encorvada y envuelta en mantas había desaparecido. En su lugar, el anciano estaba de pie junto al borde de la galería, apoyado en un bastón de madera pulida que Mateo le había tallado semanas atrás. Llevaba una camisa limpia, y aunque su rostro seguía surcado por las arrugas del dolor, sus ojos ya no miraban al vacío. Estaban fijos en la carreta que se acercaba, en las calabazas sobrantes, en el rostro sereno de Elena y en la sonrisa tranquila de Mateo. Cuando Elena bajó de la carreta y caminó hacia él, el olor a jazmines florecidos, que ella misma había vuelto a plantar cerca de la entrada, envolvió el aire. Anselmo la miró en silencio durante un largo momento. Luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó su mano derecha. Ya no apretaba con desesperación el cordel oscuro. Con dedos temblorosos, desató el nudo detrás de su cuello y dejó caer la pesada llave de hierro negro en la palma callosa de Elena. Le dijo, con una voz que había perdido su aspereza de lija y sonaba ahora como el murmullo de un río que vuelve a su cauce, que esa llave había mantenido la casa cerrada durante demasiado tiempo. Le confesó que el miedo a olvidar a Rosa lo había convertido en un carcelero de sus propios recuerdos, pero que ver cómo ella había defendido esa tierra del fuego y de la codicia le había hecho entender que el mayor insulto a la memoria de su esposa no era seguir viviendo, sino dejar que el lugar que ella amó muriera con ella. Le pidió, sin dramatismos ni lágrimas fáciles, que abriera las habitaciones cerradas, que dejara entrar el sol y que, si ella y Mateo estaban dispuestos a cargar con el peso de un viejo terco, consideraran esa hacienda no como un pago por sus servicios, sino como el hogar que ambos merecían y que él ya no tenía fuerzas para sostener solo. Elena cerró los dedos sobre el hierro frío de la llave, sintiendo su peso, pero esta vez no era el peso del encierro ni de la muerte, era el peso sólido y tangible de una promesa cumplida. La reconstrucción del mundo que la rodeaba estaba completa. La tierra había sanado, los corrales estaban llenos, los enemigos habían retrocedido, y el corazón de piedra del anciano finalmente se había roto, dejando salir la luz que llevaba años sepultada. Y mientras el sol terminaba de esconderse tras los cerros, bañando la hacienda los sauces en un resplandor cobrizo y cálido, Elena supo que el largo peregrinaje que había comenzado el día que la expulsaron de su antiguo hogar había terminado por fin. El primer domingo de esa nueva primavera amaneció con una luz diáfana que parecía lavar el mundo de todas sus penas antiguas. El aire fresco de la mañana olía a rocío sobre la hierba dulce y a leña de algarrobo ardiendo lentamente en la cocina grande. Atrás habían quedado los días de cielos grises y tormentas amenazantes. Elena salió a la galería frontal de la casa principal, sosteniendo una taza de loza blanca que irradiaba un calor reconfortante contra las palmas de sus manos callosas. Se apoyó en la baranda de madera recién pulida y dejó que el sol temprano le acariciara el rostro, cerrando los ojos por un instante para escuchar el sonido de su propia paz. El viento suave mecía las ramas de los sauces llorones, pero ya no sonaba como un lamento, sino como un susurro tranquilo. Frente a ella, el solar que alguna vez fue un monte salvaje e impenetrable, ahora era un jardín ordenado, donde los rosales muertos habían sido reemplazados por matas de lavanda y jazmines que perfumaban cada rincón de la hacienda. Más allá, los nuevos corrales albergaban vacas de pelaje brillante que pastaban con calma, ajenas a las llamas y al terror que alguna vez consumieron ese mismo pedazo de tierra. Bajo la sombra del gran algarrobo, Mateo dormitaba en una silla reclinada, con el sombrero ladeado sobre el rostro para protegerse del sol. Su martillo de herrero descansaba en silencio sobre el yunque. A sus pies, Centinela dormía plácidamente. El viejo perro pastor,
que la había recibido con la misma orfandad que ella llevaba en el pecho, ya no tenía el pelaje enmarañado ni temblaba ante los ruidos del campo. Su pata coja seguía allí, como un recordatorio de las batallas pasadas, pero ahora se estiraba sobre la hierba tibia con la confianza absoluta de quien sabe que nadie volverá a lastimarlo. En el otro extremo de la galería, don Anselmo bebía su café en silencio. Ya no estaba envuelto en mantas raídas ni tenía la mirada perdida en el abismo de su propia tragedia. Llevaba una camisa de algodón claro y sus ojos, aunque todavía guardaban la melancolía inevitable de los que han amado mucho y perdido demasiado, ahora seguían el vuelo de los pájaros que anidaban en el techo de tejas nuevas. Sus manos, que durante 5 años se habían aferrado a la muerte, ahora sostenían el platillo de su taza con una serenidad asombrosa. Elena suspiró profundamente, sintiendo cómo el aire limpio le llenaba los pulmones, y entró de nuevo a la casa. El interior, que durante un lustro había sido un mausoleo oscuro y polvoriento, ahora estaba inundado de luz. Todas las ventanas estaban abiertas de par en par, y los postigos de madera, libres de telarañas, dejaban entrar la brisa que hacía bailar las cortinas de lino blanco. Caminó por el pasillo central, escuchando el crujido suave de las tablas del suelo bajo sus pasos, un sonido que ya no anunciaba soledad, sino el simple transitar de la vida cotidiana. Se detuvo frente a la puerta principal. Allí, colgando de un sencillo clavo de bronce en la pared encalada, descansaba la llave de hierro negro. La misma llave pesada y fría que Anselmo apretaba hasta blanquearse los nudillos el día que ella llegó. La misma con la que el anciano cerraba cada noche las puertas de su casa y las de su propia alma. Ahora, despojada de su poder tiránico, era solo un trozo de metal inofensivo. Ya no cerraba nada. De hecho, la puerta principal permanecía abierta de par en par desde el amanecer hasta el ocaso, invitando a la luz dorada a barrer hasta la última sombra del pasado. Elena continuó su camino hasta su propia habitación, la que alguna vez fue el cuarto de huéspedes y ahora era su santuario. Se sentó en el borde de la cama, cubierta con una colcha de retazos que doña Matilde le había regalado, y levantó la vista hacia lo alto del gran armario de roble. Allí arriba, acumulando un polvo inofensivo, descansaba su maleta vieja. La miró durante un largo rato, recordando el peso insoportable que tenía cuando la arrastraba por el camino de tierra, huyendo de la codicia de su primo y del miedo a quedarse en la calle frente a un mundo cruel. Esa maleta vieja había sido el símbolo de su destierro, el único refugio de una mujer que lo había perdido todo. Pero ahora, vacía y arrinconada, se había convertido en el trofeo más grande de su resistencia. Sus manos callosas ya no necesitaban apretar el asa de cuero desgastado con desesperación. Ahora descansaban abiertas sobre su regazo, sabiendo que el fogón encendido que tanto había anhelado ya no era una pequeña fogata de supervivencia en un cuarto de herramientas, sino el corazón palpitante de un hogar verdadero, construido con sus propias fuerzas y rodeada de una familia que la providencia le había permitido elegir. Hay veces en la vida en que el dolor nos convence de que la única forma de protegernos es cerrando todas las puertas y tirando la llave. Creemos que al aislarnos del mundo, también nos aislamos del sufrimiento, sin darnos cuenta de que, al hacerlo, solo nos encerramos a oscuras con nuestros propios fantasmas. Don Anselmo intentó enterrar su pena secando la tierra que lo rodeaba, como si el castigo a la hacienda pudiera devolverle lo que la muerte le arrebató. Pero tuvo que llegar una mujer con los bolsillos vacíos, el corazón roto y una voluntad de hierro para demostrarle que el verdadero homenaje a los que ya no están no es morir con ellos, sino proteger ferozmente la vida que nos dejan en las manos. La tierra, al igual que el alma humana, no lleva la cuenta de cuántas veces ha sido quemada, pisoteada o abandonada a su suerte. No juzga nuestro pasado ni nos condena por nuestras deudas. Solo espera, con una paciencia infinita, a que lleguen unas manos dispuestas a limpiar las cenizas, a arrancar la maleza de raíz y a sembrar una nueva semilla. Porque el trabajo honesto, la bondad inquebrantable y la fe profunda siempre traen su recompensa. Y los lugares olvidados, aquellos que el mundo da por perdidos, son exactamente los rincones donde Dios esconde los milagros más grandes para quienes se niegan a rendirse. Mi gente, hemos llegado al final de este camino de tierra, pero la historia de Elena se queda con nosotros para recordarnos de qué estamos hechos.
Si esta narración te tocó el corazón y te recordó que siempre hay fuerzas para empezar de cero, compártela hoy mismo con esa persona en tu vida que necesita escuchar que su tormenta también va a pasar. Déjame tu like para que estas historias de gente de bien sigan llegando a todos los rincones y comenta aquí abajo cuál fue tu momento favorito de este relato. Tienes 3 opciones. El instante en que Elena sofoca el incendio sola y descubre los papeles de la verdad entre las cenizas. La noche en que Mateo le afila el machete en medio de la tormenta sin pedirle explicaciones. O el momento final en que don Anselmo le entrega la llave de hierro negro, rindiéndose por fin a la vida. Te leo en los comentarios. Que la providencia guíe tus pasos y nos encontramos muy pronto en el próximo relato.